Investigaciones Jurídicas. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes ya a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación para estar en este espacio de diálogo, de discusión sobre una preocupación fundamental hoy, no solo en nuestro país, sino en escala planetaria, que es el tema de la crisis ecológica, y a la cual nosotros podemos categorizar, digamos, incluir dentro de la idea de crisis civilizatoria. Es un concepto sobre el cual conviene decir algunas cosas. Yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y por lo tanto creo que convendría no solo que coloque algunas ideas en la mesa en relación al asunto de la crisis ecológica, sino también, y esto es lo que voy a intentar hacer, en relación con los procesos de defensa del territorio en nuestro país y con el papel que el derecho está desempeñando en estos procesos de destrucción y de resistencia frente a la destrucción. También quiero decirles que me siento muy contento y muy honrado de poder compartir la mesa con Rodolfo Chávez, quien es uno de los líderes comunitarios hoy más importantes en nuestro país, por los esfuerzos muy destacados que ha llevado a cabo en la defensa de los territorios, vinculado a la presa de la Parota, pero con muchos otros procesos de resistencia. Entonces, yo lo que quisiera comenzar a hacer es dar algunas pistas sobre algunas categorías que hoy se están utilizando en el campo de lo teórico, desde la ecología económica, desde la economía ecológica, también desde el derecho, el concepto de neoextractivismo como una herramienta para pensar los problemas a los que estamos enfrentando hoy como sociedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría también explicar cómo se relaciona el derecho en la globalización con esos procesos extractivos. ¿Qué está haciendo el derecho para aceitar esos procesos extractivos? Quisiera aprovechar la ley de minas para darles un ejemplo concreto sobre ello. En tercer lugar, me gustaría colocar algunos procesos de resistencia en este país, de lucha por el territorio contra el neoextractivismo, lucha por el territorio y también por los derechos fundamentales, por el agua, por la libre determinación, por la autonomía, por el derecho a un desarrollo alternativo. Y finalmente, para saber qué es lo que estamos enfrentando, algunas de las respuestas, algunos de los patrones de respuesta del propio gobierno frente a las resistencias. Creo que es un tema que también tenemos que tener muy claro para entender, digamos, lo que están enfrentando o lo que estamos enfrentando como sociedad, pero sobre todo lo que están enfrentando hoy los pueblos y comunidades en nuestro país. Miren, les leo una nota de prensa del Universal, no la voy a leer toda para no ocupar el tiempo, pero hace pocos días, pocas semanas, Peña Nieto clausuró una sesión plenaria con Banorte y enfatizó que la transformación económica nacional está en curso y que tiene como objetivo hacer de México un país más productivo. Dijo que las reformas estructurales se han concretado y están creando las condiciones propicias para incrementar la productividad y el crecimiento. También hizo notar que al inicio de su gobierno había un diagnóstico según el cual estos 30 años, los 30 años que le habían precedido su gobierno, habían sido insuficientes y que ese limitado desempeño se explicaba por el estancamiento y la contracción de la productividad. A partir de eso, sigue Peña, aquí lo cito textualmente, se tomaron 3 decisiones estratégicas: situar la productividad en el centro de la política económica nacional, formar una amplia alianza para la productividad, el señor es bastante repetitivo, y en tercer lugar, una amplia agenda de reformas para elevar la competitividad, la competencia económica y la competencia energética. Finaliza Peña Nieto. México está haciendo su parte, se está fortaleciendo, se ha modernizado también su andamiaje legal que propicia nuevas oportunidades, crecimiento económico, competitividad y productividad. Esas son las categorías del capitalismo globalizado, neoliberal. Traía algunas imágenes, yo aquí estoy viendo a Peña en la revista Time, Saving México. La idea de desarrollo para el neoliberalismo
como ustedes saben, está muy vinculado a este tejido a partir de esas nociones de productividad, crecimiento económico, competitividad. Eso es lo que esos señores, los señores del capital, como es Peña Nieto encabezando el gobierno mexicano, están viendo como luz al final del túnel. Eso es lo que ellos piensan es la posible salida a las crisis de pobreza, desigualdad que experimenta nuestro país. Por lo menos así ven. Desde el punto de vista de los pueblos y desde el punto de vista de académicos, eso no es la luz al final del túnel, es un tren, es una locomotora que viene a 150 kilómetros contra nosotros. La noción de neoextractivismo está hoy cumpliendo una función como categoría. Es una de las expresiones, o más bien es una herramienta del pensamiento, una herramienta teórica para explicar lo que significa esa locomotora a 150 kilómetros contra los pueblos y contra nosotros. Y desgraciadamente una de las expresiones más evidentes, más trágicas de la actual crisis civilizatoria por la que está atravesando el planeta, no sé si lo saben, pero por ejemplo el delta del río Mississippi es el problema de la destrucción y la devastación ambiental, no es un problema solo de México y de América Latina. El delta del Mississippi está muerto. Es un río que está es absolutamente imposible ya reproducir la vida. Una de las expresiones graves de esta crisis civilizatoria pues es la agresiva embestida que están padeciendo nuestros pueblos, nuestras comunidades en México, en América Latina, como resultado de los procesos de despojo de los territorios y de la naturaleza derivados de esas nociones de productividad, crecimiento, competencia. Durante los últimos 30 años ha habido un avance de la frontera extractiva con el consecuente saqueo de recursos y de destrucción de comunidades que se está incrementando de una forma exponencial. Eso es lo que la categoría del extractivismo está intentando explicar. Es una noción que nos permite ahondar en esos procesos de expansión del capital. Y a partir de la expansión del capital, apropiación y destrucción de bienes comunes. A partir de la década de los 80s, en México y en América Latina, hay una expansión de megaproyectos y una expansión de políticas de avance sobre territorios que antes no estaban, digamos, rastreados o mapeados por el radar del capital. Pueblos y comunidades indígenas que, debido a su relación con la naturaleza, que son relaciones distintas de las que el capital establece con la naturaleza, habían logrado mantener en nuestros países espacios amplios para la reproducción de la vida. Nuestro país es mega diverso ambientalmente y culturalmente. Eso no es una coincidencia. Nuestro país es uno de los 10 países con mayor mega diversidad en el planeta. Y eso se debe en importante medida a que somos megadiversos culturalmente. Hay una cantidad increíble de pueblos que tienen una relación distinta con la naturaleza a la que el capital establece con la naturaleza. Y gracias a esos pueblos y a esas culturas, en México se han logrado mantener espacios naturales muy importantes. Y eran espacios que el capital no estaba mapeando. Y sin embargo hoy, a partir de la década de los 80s y hacia adelante, esos espacios han ya sido, digamos, mapeados por el capital. ¿Por qué? Bueno, no me da la vida explicar las razones por las cuales el capital está avanzando sobre esos territorios, pero algunas de ellas, las crisis recurrentes de sobreacumulación, la necesidad de encontrar nuevos nichos de mercado, nichos alternos de mercado, el desarrollo de nuevas tecnologías, la megaminería a cielo abierto, tienen que ver con el avance brutal de la capacidad que hoy tiene el capital de desmontar montañas. Desgraciadamente no podemos ver las imágenes que están aquí para que ustedes vean lo que significa la megaminería hoy. Y esos territorios son objetivos estratégicos de los mercados nacionales y de los mercados internacionales. Lo que la noción de extractivismo que yo les sugiero que si están interesados en este debate la mapeen, indica o nos conduce o permite hacer es explicar las razones por las cuales en nuestro país y en América Latina está desatado, desbocado, esa es la palabra, un proceso masivo, profundamente violento de explotación de bienes comunes para su incorporación al mercado mundial
los commodities. De lo que se está hablando en el ámbito de la economía ecológica es que hemos pasado del consenso de Washington, que ustedes tendrán ya muy identificado, al consenso de los commodities. Es otra relación del capital con la sociedad y con la naturaleza, y es una relación altamente agresiva sobre los territorios. Son procesos renovados de saqueo que están caracterizados por la sobreexplotación de recursos cada vez más escasos, frecuentemente no renovables, y como ya lo decía, la expansión de esas fronteras hacia territorios que antes no eran considerados como territorios productivos. Por lo tanto, el neoextractivismo, en donde está poniendo el ojo y el acento, no es en esos procesos de la década de los 60, 50, 60 de exploración y explotación del subsuelo para extraer minerales, la minería y del petróleo. El neoextractivismo hoy lo que visibiliza, lo que nos permite entender, son temas de explotación y control forestal, agronegocios basados en monocultivos. Se están comprando cantidades increíbles de tierra. Los chinos están comprando miles de hectáreas en América Latina y en África para poder producir grandes extensiones con monocultivos, por ejemplo, de palma africana para producir biodiesel. Compra masiva de tierras, megaproyectos turísticos. México sí que es punta de lanza en ello. Nuestras costas, y eso ya fue legalizado por una ley que Beltrones impulsó en la Cámara de Diputados, nuestras costas están siendo cedidas a los capitales internacionales que aprovechan nuestros paisajes para venderlos al turismo internacional. Mega minería tóxica a cielo abierto. Todo eso necesita una cantidad increíble de agua. Por lo tanto, también proyectos inmensos de esto. Rodolfo podrá hablar mucho mejor que yo, de esto hablará mucho más y mejor que yo, pero parte del neoextractivismo, o uno de los rostros del neoextractivismo, es la construcción de estas grandes catedrales del siglo XXI, megapresas, con trasvases. El caso de los yaquis es un caso emblemático. Tener que llevar agua de una cuenca a la otra porque el capital requiere de cantidades brutales, la minería, el turismo, la producción de energía, etcétera, etcétera, requiere mucha agua, muchísima agua, más agua de la que la naturaleza es capaz de proveernos. Entonces hay que sacarla de pozos muy profundos, sacar aguas fósiles para luego mover toda la maquinaria que se requiere para la producción de mercancías, o bien traerlas de cuencas alejadas, dejando a esas cuencas sin agua. El caso también del Distrito Federal es terrible. Como ustedes saben, nuestra megalópolis, que además es una expresión del capital, las ciudades como las estamos viendo son expresiones del capital en relación a cómo se mueven, cómo se organizan las personas, cómo se produce el metabolismo urbano. Pues estamos construyendo ciudades de millones de habitantes en el desierto, y para eso lo que tenemos que hacer es quitarle el agua a las comunidades indígenas que han logrado mantenerlo. Es el caso de los yaquis. En el Distrito Federal, pues, le estamos quitando el agua a las mazahuas que viven en el Estado de México, que se están muriendo de sed. Más de 10,000 personas en el Estado de México están siendo despojadas de sus recursos hídricos para que esta ciudad pueda seguir con su metabolismo y su derroche de agua. Introducción masiva de plantas transgénicas, en fin. Neoextractivismo no significa solo mina y petróleo, significa todo este conjunto y estas redes y estos procesos de expoliación y despojo de la naturaleza y de los bienes comunes. Se trata de una tendencia, además, de los países del norte, de los países ricos, a desplazar fuera de sus fronteras las primeras fases de la actividad extractiva. Los países del norte, Canadá, Estados Unidos, protegen sus entornos y mandan a sus multinacionales para que se instalen, para que aterricen en nuestros territorios, y así se imponen los costos del deterioro social y ambiental a los países del sur. Están utilizando nuestros territorios como fuente de recursos y como basureros. Y además de que esos procesos suponen la destrucción de la naturaleza y la destrucción de los territorios, suponen también la destrucción de las condiciones materiales para la reproducción de la vida de los pueblos. Cuando aterriza un megaproyecto en una comunidad, eso transforma radicalmente, vertiginosamente y en general de forma irreversible la vida de los pueblos. Hay una reconfiguración radical de cómo los pueblos viven en esos espacios. Y por lo tanto, una megamina, una presa, un trasvase,
no solo se traduce en el despojo de los